La historia del cine. El cine nace con la curiosidad por trabajar en la imagen animada inspirada por la fotografía. La primera contribución importante a esta causa fue una serie de fotos en movimientos hechas por Maurich entre 1872 y 1877. A él se le dio la tarea por parte del gobernador de California de capturar en película el movimiento de un caballo de carrera. Así fue que unió una serie de cables a lo largo del recorrido de la pista y conectó cada uno al disparador de una cámara fija. El caballo, mientras corría, jaló los cables y logró una serie de fotos que posteriormente el fotógrafo montó en un disco estroboscópico y proyectó con una linterna mágica para reproducir la imagen del caballo en movimiento. Entonces, Thomas Alva Edison se mostraba interesado en las posibilidades de la fotografía en movimiento después de oír estos avances. Los experimentos de Edison con fotos en movimiento se iniciaron en 1888 con un intento de grabar las fotografías en cilindros de cera similares a los usados para hacer las primeras grabaciones fonográficas. Pero su compañero de fórmula Dickson hizo un gran avance cuando decidió usar la película de celulite de George. Este material le ofrecía flexibilidad, así que podría fabricarse en largos rollos, haciéndolo excelente para la fotografía en movimiento que requería grandes longitudes de película como materia prima. Entre 1891 y 1895, Dickson tomó muchas películas de 15 segundos usando la cámara de Edison, o kinetógrafo, pero Edison no decidió proyectar las películas al público porque los resultados visuales no eran buenos. En vez de ello, difundió una máquina eléctrica que jalaba agujeros, llamada el kinetoscopio, y mostraba las maravillosas imágenes en movimiento registradas a un espectador a la vez. Pero la era del cine empezó oficialmente el 28 de diciembre de 1895, cuando los Lumière presentaron un programa de breves películas a un público en el sótano de un café de París. Las primeras películas presentan vistazos de 15 a 60 escenas reales filmadas en exteriores, sean trabajadores, trenes, carros de bomberos, paradas militares y soldados, o representaciones en interiores. Estas dos tendencias de grabar la vida tal como es y dramatizarla pueden verse como los dos caminos dominantes en la historia del cine. Georges Méliès fue el más representativo de los primeros cineastas dramáticos. Mostró en su película El viaje a la luna en 1902 cómo el cine podría realizar el truco de magia más espectacular visto hasta entonces, deteniendo la cámara, añadiendo algo a la escena o quitando algo de ella, y luego arrancando la cámara de nuevo, y así las cosas simulaban aparecer y desaparecer. Gracias a las ganancias que se derivaban de las exhibiciones un poco improvisadas de las películas, que antes de 1905 se mostraban en un pequeño teatro, como parte de los actos de un programa. Fue a partir de este año que los pequeños teatros con fachada de almacenes llamados Nickelodeons, con capacidad para menos de 200 personas, empezaron exclusivamente a mostrar películas. Hacia 1908, un estimado de 10 millones de norteamericanos pagaba un aproximado de 5 centavos para ver estas películas y fue llamado el Teatro del Pueblo, pues las primeras películas exhibidas contaron con la presencia del público obrero e inmigrante. Esto se cree que era debido a que desconocían el idioma, lo cual no les permitía divertirse por otros medios como novelas o diarios, pero el lenguaje silencioso de las películas se hizo su aliado. Uno de los nombres más recordados de aquella época era Griffith, quien hizo aproximadamente 400 cortos entre 1908 y 1913, descubriendo en este periodo las técnicas más importantes del cine para manipular el tiempo y el espacio, planos, medios y panorámicas distantes, el control sutil del ritmo de edición,
el uso efectivo de las tomas en movimiento, la iluminación atmosférica, el comentario narrativo, el detalle poético y el simbolismo visual. Sin duda, el trabajo más representativo de este visionario fue El nacimiento de una nación en 1915, una historia épica sobre la guerra civil cuya duración de 3 horas destronó el corto de 10 minutos. Durante 1908 y 1918, el largo reemplazo a la serie de películas cortas. La Primera Guerra Mundial restringió la industria cinematográfica europea, promoviendo mayor innovación técnica, crecimiento y estabilidad comercial en Estados Unidos y a los primeros estudios cinematográficos en Hollywood, siendo estos Fox, Paramount y Universal. Por otra parte, el cine mudo se dio entre 1903 y 1928. Fue durante este periodo que las grandes comedias mudas norteamericanas aparecieron y Charlie Chaplin era el actor del cine mudo más popular en 1916 y hasta entonces su rostro se ha convertido en un ícono mundial del cine. El cine y el sonido fue revolucionario y se vivió a finales de 1927, tras el éxito del cantante de jazz de Warner Bros. Esta posee el registro de ser la primera película sonora, seguida por Luces de Nueva York en 1928. El sonido se lograba gracias a que el sistema original de Vitaphone sincronizaba la imagen con un disco fonográfico separado, en vez de usar el método más seguro de grabar una pista de sonido en la misma película. Un año después de haberse introducido esta novena, el cine mudo decayó hasta desaparecer por completo. Las películas más recordadas de este entonces son El desfile del amor y Aleluya en 1929. Más tarde, durante la época fantástica y recurrente a la imaginación por sobre todas las cosas, surgieron películas como Drácula en 1931, El Dr. Frankenstein y La momia en 1932, King Kong en 1933 y El mago de Oz en 1939. Todas ellas se convirtieron en clásicos de aquella época y causaron sensación entre el público, y han sido retomadas más recientemente para volverlas a grabar, aprovechando los recursos tecnológicos que actualmente posee esta industria. Los directores en ese entonces comenzaban a aprender a crear efectos con el sonido que partía de objetos no visibles en la pantalla, dándose cuenta de que si el espectador oía un tic-tac, era necesario mostrar el reloj, los relámpagos en una tormenta o la salida del sol con el canto de un gallo. La diversidad de efectos complementó las soberbias actuaciones. Eran los días de 1940 cuando se consagra Mario Moreno como Cantinflas con la película Ahí está el detalle, de Juan Bustillo. Esta década ha sido llamada de oro para la cinematografía en México, puesto que la calidad de las películas que ahí se producían era tal que fueron siendo adquiridas por público de casi todo el mundo. La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras. La primera película con efectos digitales fue Tron, en 1982, pero desde ahí el desarrollo fue fulminante, hasta el punto que en 1995 la compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora, Toy Story, y en 2004 la película Sky Capitán y El mundo del mañana eran completamente virtuales, siendo reales solo los actores protagonistas quienes rodaron íntegramente frente a una pantalla azul. Un paso muy simbólico lo dieron los estudios Disney cuando, después del fracaso de su film en animación tradicional, Zafarrancho en el Rancho, cerraron esta división y se concentraron en el mercado de la animación por computadora. El Internet supuso también un desafío mayúsculo para los grandes estudios debido a que el brutal crecimiento de la capacidad de almacenaje en discos duros y portátiles como el CD-ROM y el DVD, entre otros,
los llevó a que por primera vez se pudiera reproducir de manera virtualmente ilimitada una película íntegra sin pérdida significativa de calidad. El siguiente paso vino con el surgimiento de las redes, que permiten intercambiar información de todo tipo sin un servidor central, y que muchos usuarios empezaron a emplear para descargar películas gratuitamente desde la red, compartiéndolas entre ellos. Debemos decir que el cine forma parte de la cultura universal a partir del siglo XX, no solo como invento sino como instrumento social. Vale la pena mencionar como ejemplo las adaptaciones que éste ha tenido a lo largo de las épocas, de las que ha sido fiel testigo, no solo documentando hechos reales, sino también creando hechos fantásticos para ayudar a la sociedad a distraerse de los momentos difíciles, y seguirá siendo un pilar para mantener plasmados hechos de la historia y creaciones fantásticas que motiven el avance de la tecnología para mejorar y perfeccionarse cada día más.